Palabra el senador Heber. Bueno, gracias, señor presidente. La verdad que a pesar de lo avanzado de la hora, hace ya casi 10 horas que estamos, dentro de media hora estamos en 10 horas, arrancamos a 12 horas, perdón, que estamos discutiendo. Y creo que vale la pena discutir sobre un tema que está generando la mayor preocupación de la población, señor presidente y señor ministro. En todas las encuestas de hoy, el tema número uno, por lejos, es el tema de inseguridad. Y esa es la mayor de las preocupaciones que al sistema político debería de tener como gran solución o gran preocupación y búsqueda de una solución. Fíjese que en estos días, también hace pocos días, decía el senador Carlos Daniel Camí, cuando discutíamos el tema de la rendición de cuentas, hablaba sobre la preocupación que él tenía como senador de que el juicio que hay de los uruguayos por la democracia, por lo efectivo que debería ser la democracia, había caído. Y eso generó una cantidad de intervenciones de varios señores senadores que decían, sí, es preocupante. Sí, nos preocupamos, pero no resolvemos. En el tema de la preocupación y el cuestionamiento que los uruguayos hacían a la democracia es su falta de eficiencia en darle seguridad. El principal tema que hay del pueblo uruguayo cuestionando al régimen democrático, porque todos hablamos de que queremos fortalecer la democracia, que haya plena libertad, y uno de los temas que tenemos que preocuparnos más en darle respuesta al principal tema que la población hoy está exigiendo, es que me den seguridad. Denme seguridad, porque si no, no tengo libertad. No sé quién lo decía hoy, creo que el senador Larrañaga lo decía claramente, y el senador Bordaberry cuando empezó. Si no tenemos seguridad, no tenemos libertad. Y parece que para el Frente Amplio, en toda la discusión de todo este año, levantan como postulado fundamental de la izquierda y la dificultad que hubo en sancionar algo tan obvio y tan claro como que es que aquel que reincide en los delitos no puede tener una libertad anticipada, que era increíble que existiera, y que ahora por suerte es ley. Y tuvo sus dificultades porque se levantaban voces de la izquierda diciendo nos preocupa recortar las libertades. Y no se pregunta ese senador o esa senadora de izquierda si no estaban recortadas las libertades de la gente trabajadora en el país. O sea, se preocupaban por aquel que reincide en el delito. Y tenían amplia sensibilidad social por aquel que en definitiva había reincidido en el delito, pero no había la misma sensibilidad y la misma preocupación por la cantidad enorme de gente que hoy siente miedo, no sale de sus casas por temor, no visita a sus parientes por temor, está en una situación de miedo extremo y por lo tanto ven cercenadas sus libertades. Entonces yo, señor presidente, pensé que el señor ministro, que al principio vino a ubicarse en una situación de victimización, soy víctima ya de algo concluido, acá ya voy a cumplir un trámite, creo que fue las expresiones
en un momento de poder defender y hablar de mi gestión, pero ya hay una opinión formada. Yo, por el contrario, suponía que el ministro, señor presidente, iba a venir hoy al Senado de la República a compartir sus preocupaciones de su gestión, a venir con una actitud de humildad, de decir cuáles son sus dificultades, en dónde se equivocó. Hubiera sido muy bueno para esta discusión que el ministro dijera: miren, me equivoqué acá. Y por eso cambié. En el tema del deporte, cuando vayamos pregunta por pregunta, veremos los errores que se cometieron. Pero hubiera sido mucho mejor que el ministro viniera con una actitud no de acusar que no son serias, que no estamos hablando en serio en este tema de la seguridad, sino por el contrario, hubiera tenido una actitud de decir: bueno, miren, yo necesito más apoyo acá, la política de seguridad ha fracasado, o ha tenido estos éxitos y ha tenido estos fracasos. Fue distinta la actitud que tuvo el ministro cuando fue citado a las reuniones de la Torre Ejecutiva. En la Torre Ejecutiva se han dicho muchas cosas a lo largo de la tarde de hoy, pero lo cierto es que el ministro en la Torre Ejecutiva dijo cosas y se afirmó y no pidió reserva para los que de alguna manera estábamos, que fue comentado muchas veces, en que había una situación social y cultural alarmante y que había gente que lamentablemente después de cruzar el puente de la violencia no tenía retorno. Frases y conceptos que se manejaron, pero que a mí me pareció una actitud muy distinta a la del ministro del Interior en ese ámbito de diálogo que la que ha tenido hoy, que ha pasado a decir: bueno, todos estos números están mal. Estamos hace horas discutiendo estadísticas para ver si realmente la gestión es buena o mala, y la gestión ha fracasado porque ya hace tiempo que vienen dando las opiniones de todos los actores que han y que tienen directa o indirectamente vinculación con el tema de la seguridad y que dicen que no dan resultado. Miren, yo quiero ir de a poco con las respuestas que el señor ministro, en una actitud, vuelvo a decir, diferente, que tiene en el día de hoy y que nosotros ya hemos dicho en el pasado, señor presidente, o señora presidente, perdón, desde el 2 de marzo que está agotado, antes de los sucesos que generaron una alarma pública de Semana Santa, en Semana de Turismo, Semana Santa como se le quiera llamar, llevaron la atención de toda la población por el nivel de inseguridad que estábamos viviendo, que llevó al presidente a aceptar la propuesta del senador Mieres y convocar un diálogo político sobre el tema de seguridad. Antes de eso, nuestro senador Luis Lacalle Pou había pedido y había concluido de que se había agotado un tiempo. No lo cuestionábamos por nada en especial, decíamos: se agotó un tiempo en donde no hubo resultados, sin dramatismos, sin generar esa situación de que, oh, cuidado, pidieron la renuncia del ministro. Sí, creemos que se agotó, hace tiempo que creemos que se agotó. ¿Por qué? Porque creemos que mañana con otro ministro va a cambiar la seguridad. Lo hemos dicho ya varias veces. No, pero lo seguro, si seguro estamos, es que si sigue el ministro no va a cambiar la seguridad. No sabemos qué puede pasar si viene otro, pero lo que sí estamos seguros es que si es este ministro las cosas van a seguir igual, porque hace 6 años que estaba cuando le pedimos y ahora hace 6 años y 8 meses que está y las cifras no ayudan a los resultados. Miren,
En la primera pregunta que hace el senador Bordaberry, que es ¿cuál es la tasa de esclarecimiento de delitos en el Uruguay? Y se aclaran el 60% y un 40% en los homicidios estoy hablando. Un 40% no están aclarados. Y el ministro viene con una tesis del FBI de Estados Unidos en donde señala de que el sistema de ellos es diferente porque concluida la acción policial para ellos ya está esclarecido y para nosotros, miren, la gráfica es clara. En el año 2011 había el 72% aclarados y hoy en el 2015 es el 60%. Venimos aclarando menos y tiene más recursos. Y es entendible y creo que tiene que ser compartible para incluso los senadores del oficialismo que aquellos que hemos votado el presupuesto más importante de la historia del ministerio hasta ahora, y lo votamos todo, en donde el presupuesto, según los datos del observatorio, el presupuesto en 1990 era de 7 millones de dólares para el ministerio y en el 2012 hasta ahora, desde el 2012 hasta ahora, es de 766 millones de dólares. Entonces es lógico que nosotros, como sector opositor, que le pidamos resultados. Y pues vemos algunos señores senadores que han intervenido y que han dicho, no, hay más tecnología, el patrullaje cambió, han mejorado los sueldos, hay una infraestructura más profesional. Todo eso lo podremos discutir. Pero lo que no podemos dejar de ver es que los resultados del Ministerio del Interior son peores. Estamos peor. Se habla, señor presidente, de porcentajes. Pero bueno, ya voy a ir llegando a cada uno de los mismos. La segunda pregunta del senador Bordaberry decía, ¿cuál es el estimado de no denuncias del delito en el Uruguay? Y a mí no me quedó claro lo que dijo el ministro. Porque dijo que era viejo, que todavía no estaba actualizado, que iba a hacer una encuesta de victimización ahora, pero me pareció sentir que hablaba de un 20%. Y después escuché al senador Bordaberry hablar de 40%. 40% era lo que tenía anotado, quizás sea 46%. Quiere decir que seguramente sean delitos menores. El 46% no se denuncian. El ministro dice que eso seguramente lo van a bajar, pero no vemos un resultado. Es una barbaridad que la gente no crea en la policía y el 40% de los delitos ni siquiera se denuncian. Serán delitos de otro orden, no tan graves, porque naturalmente no tendrán entidad, pero es una barbaridad que esto 40% la gente ya ni crea, ni va a hacer la denuncia de robos. Le preguntaba el señor Bordaberry, el senador Bordaberry, al señor ministro, ¿estima que es suficiente? Y dijo que sí, la cantidad de policías que existen hoy en el Uruguay. Y fue rotundo, dijo que sí. El ministro cuestiona los datos de PNUD, no del senador Bordaberry. Yo he manejado también los mismos en distintos medios de prensa. Y dice, hay que ser serios. ¿Quién no es serio? Las Naciones Unidas, que hizo estos estudios. Nosotros nos basamos en datos que da. Si hubiera habido datos del señor ministro antes, podríamos haberlo discutido. No lo dio en las comisiones como para poder no hacer una discusión seria como reclamaba el ministro.
Pero lo cierto es que el ministro, en su larga exposición de casi 4 horas, habla de que hay una cantidad de efectivos que son bomberos, que están en cárceles, que pertenecen a personal de apoyo, que están en migraciones, en asuntos sociales, en identificación civil, en educación. Va bajando y termina por tener un número de 421. Muy bien, yo le acepto ese número al ministro. Vamos a suponer, tendríamos que revisarlo, vamos a suponer que el ministro tiene razón. Tenemos 421 policías cada 100.000 habitantes. Vale decir que tenemos más que Guatemala, que Colombia, que Chile, que Brasil, que Bolivia, que Argentina, que tiene 222, que Estados Unidos, que Canadá, que Finlandia, que el Reino Unido, que Alemania, que Suecia, que Noruega, que Dinamarca, que Suiza, que Polonia, que Austria, que Bélgica. Tenemos más policías que todos estos países y todos estos países tienen mejores resultados. Entonces, ¿quién falla ahí? No tiene los 800 que nosotros decíamos, tiene los 420. ¿Y por qué es que Chile, para hablar acá en la región, tiene tasas de resultado de homicidios? Eran una instancia, acá tengo la planilla, de asesinatos cada 100.000 habitantes del 3.6 y nosotros del 8.9. ¿Cuál es la explicación? Vamos a suponer que no son los 800 que se equivocó Naciones Unidas haciendo este cálculo. Son los 400 que dice el ministro. Tenemos más que Chile en dotación policial. ¿Qué hay en Chile que tienen estos mejores resultados en seguridad que nosotros no? ¿Cuál es el secreto? ¿Cuál es la diferencia? Porque yo escuché a lo largo de la interpelación muchas veces al ministro que hablaba de Argentina, de Argentina, de Argentina, de Argentina. ¿Y Chile? A mí me parece que los datos de Chile son serios. ¿Y por qué tiene mejores resultados teniendo menos policías por habitantes que tiene el Uruguay? No se explicó. El ministro después habla sobre la seguridad pública en 2 preguntas de carácter político que le hace el senador Bordaberry, sobre la seguridad pública si fue atendida adecuadamente en los gobiernos anteriores a él, en donde el que se inició en el 2005, y si hubo una buena administración en el periodo 2005-2010, porque parecía por la exposición del señor ministro que todo empezó con él. Antes de él era terreno baldío, que se va hasta el año 85. Nada se hizo antes, pero también cuando dice nada se hizo antes, involucra al primer gobierno del Frente Amplio, porque todo empezó, según se expresa, y le invito a que se lea la versión taquigráfica, que él encontró una policía diezmada, sin los sueldos acordes. Y frente a la pregunta del señor Bordaberry sobre ¿le parece que fue una medida acertada la liberación de presos a través de la ley de descongestionamiento carcelario durante el periodo 2005-2010? Y le pregunta qué efectos tuvo sobre el delito de dicha ley y si pudo tener los efectos de situaciones de inseguridad que hoy tenemos agravándola. El ministro dijo que solamente el 30% y después fue corregido por el senador Bordaberry diciendo que la reincidencia fue mucho más, con la consideración de que se puede comprobar la reincidencia si hay captura del reincidente. A los que no agarran es muy difícil de establecer si reincidió o no reincidió.
Pero lo cierto es que se abrieron las cárceles por un criterio de humanidad. Y lo que pasó en el país, señor presidente, a partir de eso, es que las rapiñas empezaron a crecer en forma exponencial. Y no es válido que hablen de porcentajes. Y no es válido que se habla de que siempre se aumentaron año a año. Porque desde que empezó el gobierno democrático hasta el gobierno del Frente Amplio, cada 5 años aumentaban 2.000 rapiñas en 5 años. En 5 años, promedio, algunas 2.400, 2.200, el primer gobierno 1.000, pero estábamos en un total de 4.000, 6.000, 7.000. ¿Cuándo agarra el Frente Amplio y con la ley de humanización carcelaria y sueltan a los presos? En ese quinquenio del 2005 al 2010 crecimos 3 veces más las rapiñas, de 2.000, 2.500 a 6.000 en el quinquenio. 6.000. Dijimos, bueno, pero esto fue culpa de Díaz, de la senadora Daisy Tourné, del primer gobierno del Frente Amplio, que se preocupó mucho más del tema de la salida de la crisis y que de la seguridad, como si esto fuera un atenuante a no poner este tema como un tema de prioridad absoluta. Cuando llega el gobierno del actual senador Mujica, el presidente Mujica, y asume Bonomi, y dice, bueno, ahora sí, se va a ocupar del tema de la seguridad. Muy bien, desde 2010 hasta el 2015 subieron 6.100, más de lo que subió, en 100 rapiñas más de lo que subió en el primer periodo del doctor Vázquez del Frente Amplio. ¿Y esto no es un fracaso? ¿Qué nos quieren decir? Que hoy tenemos 21.000 rapiñas por año y dice el ministro, quizás vamos a ir viendo, pero vamos a suponer que concluido el año podamos haber detenido y bajar un 5% las rapiñas en el Uruguay. Vamos a suponer que eso se logra, que nosotros lo vamos a reconocer, ojalá que sea así. Pero estamos muy lejos de resolver el tema, porque el 5% de bajar las rapiñas en este año significa bajar 1.000. Va a haber 20.000 rapiñas por año. Ojalá que se pueda, pero le hemos dado los recursos como para poder tener un mejor resultado. Y después el ministro, hay una serie de preguntas que el senador Bordaberry le hace al señor ministro, que es reiterativas, y el ministro dijo varias veces, no sé para qué me lo pregunta, porque también en su exposición inicial habló del aumento. Entonces le pregunta, ¿aumentó en el 2015 la participación de menores en homicidios respecto al 2014? Sí, aumentó. Y después pregunta, ¿aumentó la cantidad de homicidios en el 2015 respecto del año 2014? Sí, y dio las cifras. Y después le pregunta el senador Bordaberry, ¿aumentó la cantidad de rapiñas en el año 2015 al respecto al 2014? Sí, aumentó. Y después le pregunta el senador Bordaberry, ¿aumentó la cantidad de hurtos en el año 2015 respecto al 2014? Sí, aumentó. Contestado por el señor ministro. ¿Aumentaron las rapiñas y homicidios en Montevideo en el 2015 respecto al 2014? Sí, aumentó. Entonces, no sé qué prueba podemos tener más al fracaso. Le dimos más plata, le dimos tecnología, hemos pagado mejor a los policías y hoy
de tarde el señor ministro, en las 5 o 6 preguntas que le hace el senador Bordaberry sobre el aumento de los delitos, en todos dice que sí, que aumentaron. Aumentó, sí, cómo no. Aumentó y aumentó. Es la confesión más importante que hemos escuchado en todo este año del fracaso que ha tenido, confeso, el ministro hoy de tarde aquí en el Senado de la República. Ha confesado que ha fracasado, porque todos los anuncios y todo el dinero que se le dio por parte del Parlamento no han tenido resultado. Y a mí no me sirve que vengan a decir que está mejor profesionalizada, que está mejor tecnificada la policía, que hay más patrulleros. Todo eso sí es cierto, entonces ¿por qué no se consigue tener más niveles de seguridad y bajar estos índices? ¿Quién fracasa ahí? Si tiene más plata, están mejor pagos y están mejor estructurados, con mayor tecnificación, ¿quién es el que fracasa? El ministro, que dijo acá que había fracasado, confesamente. Sí, cómo no. Ahora se la consigo con mucho gusto. Déjenme ver si no termino de armar lo que para mí es importante señalar. En Uruguay hay 10 formas de evitar procesalmente la prisión u obtener beneficios para cortar las penas o incluso no cumplirlas. Y le pregunta al senador Bordaberry, ¿entiende el señor ministro que esto está bien? ¿Estima que deben aprobarse más beneficios de este tipo a los que delinquen? Fue una pregunta muy concreta. El ministro dijo que hay que revisar. Pero hace 7 años que está. 7 años. Y viene al Senado de la República a decir que hay que revisar. Es lo que yo anoté, es que lo escuché. No, usted no puede decir eso que no, porque yo lo escuché acá y yo no lo anoté. Habría que revisar si hay algo que hay que cambiar. Después de 7 años, sigue revisando el ministro. ¿Pero qué ha hecho en todo este tiempo? ¿Hay o no hay? Ahora, cuando falte un minuto, votamos. Sí. El que dirijo soy yo. Sigo, señora Presidente, y ya le doy la interrupción al senador Michelini. No, porque... El gobierno está estudiando algún planteo. Le preguntó si ha tenido el ministro o el ministerio la posibilidad de derogar la ley del año 2012 que estableció una pena mínima de 1 año para el menor que comete delitos graves con homicidios y rapiñas. Y le pregunta al senador Bordaberry, ¿estaría usted de acuerdo con esta iniciativa si se le planteara? El ministro dijo que el ministerio no había recibido nada. Bueno, pero, señora Presidente, nosotros vimos un planteo público que se hizo y hay una respuesta pública del ministro. El Ministerio de Educación y Cultura y la ministra de Desarrollo Social dijeron que querían derogar esa ley. Y el ministro, no sé si directamente o indirectamente, contestó que él no tenía planes de contención para los menores que cometen delitos graves o gravísimos con homicidios y rapiñas que no tengan la pena mínima de 1 año. Y señora Presidente, yo recuerdo en la Torre Ejecutiva... Muy bien. Votar una solicitud del senador Lacalle para prorrogarla ahora. Se está votando. 25-26 afirmativo. Continúa con la palabra el senador Heber. Gracias, señora Presidente, y gracias, señores senadores. Y yo recuerdo al señor ministro en la Torre Ejecutiva decir, en la discusión sobre el tema de los menores, que teníamos un proyecto del compañero Jorge Rueda Rañaga de llevar la pena máxima de 5 años, que hoy está para los menores, a 10 años, el señor ministro diciendo y defendiendo su proyecto que había presentado en la legislatura anterior, diciendo en la comisión, sobre todo a su gente, diciendo
que él no era partidario de aumentar las penas y que no estaba proponiendo aumentar las penas. Entonces nos quedamos escuchando a ver cuál es el argumento del señor ministro y el ministro explicó, y creo que fue un buen argumento que hizo el señor ministro en la torre ejecutiva, porque dijo, miren, yo lo que quiero es que la pena se cumpla de 5 años, porque la pena máxima de 5 años no se cumple. ¿Cómo no se cumple? No se cumple. Porque por distintas formas, por distintos artículos, por distintas interpretaciones, por la acción, por la benevolencia que tiene el sistema procesal uruguayo, por los jueces, esto, lo otro, no cumplen nadie más de 3 años. O sea que no hay una pena máxima de 5. Por eso el ministro decía que había que llevar a 10 años en los resultados, tratando de sacar el tercio que de alguna manera está establecido en el Código para la niñez y la adolescencia, de modo tal de poder llevar del sexto al tercio, de modo tal de poder llevar a 10 años. ¿Para qué? Para que cumplan los 5. Ese era el argumento del señor ministro en la torre ejecutiva. O sea, no existe. Y cuando viene una propuesta del ministro, de la ministra de Desarrollo Social y la ministra de Educación, de derogar la ley que establece una pena mínima de 1 año para los delitos graves como homicidios y rapiñas, es coherente que el señor ministro se oponga. Pero no puede venir al Senado a decir que no ha llegado nada. No, es una discusión pública. Está planteado. El gobierno del Frente Amplio en 2 ministerios está planteando hoy en sus ministros derogar una ley que es una forma de contener a los menores. Y se ha negado a la posibilidad de que delitos que son gravísimos no se le dé tiempo para la recuperación, porque los argumentos que decía el ministro es que en 2 años o en 3 años él no podía educar o reeducar a los menores y que por lo tanto necesitaba más plazo para poder generarle la reeducación que era necesaria. Ese era el argumento que se decía en la torre ejecutiva, señor presidente, señora presidente. Y después vino todo el tema del observatorio del crimen. ¿Cómo funcionará? Aclaró el ministro que no quiere, pero el ministro es recurrente con el tema del observatorio, porque en la Comisión Especial de Seguridad Pública y Convivencia, en el 18 de agosto del año pasado, vino el observatorio a la comisión y había una pregunta que hizo el señor senador García en comisión al señor Don Ángelo, que le pregunta el senador García, bueno, ¿qué opina sobre las manifestaciones del señor ministro? Porque el ministro había cuestionado el sistema, que había problemas metodológicos, dijo en el observatorio. Y estaba el director, el señor Don Ángelo. Creo que algo mencionó el senador Bordaberry, pero yo quiero especialmente establecer, ¿y qué contesta el senador, el señor director Don Ángelo del observatorio cuando el señor ministro cuestionó la metodología del observatorio? Dijo, la referencia de los supuestos problemas metodológicos y demás del observatorio, creo que con la mejor intención del señor ministro, mal asesorado, realizó una serie de declaraciones que no son las más afortunadas. El director del observatorio dice que el señor ministro estaba mal asesorado y agrega el señor Don Ángelo en comisión, la idea de que el observatorio pueda estar incurriendo en errores metodológicos de cualquier naturaleza, simplemente las atribuyó que el ministro estuvo mal asesorado sobre el punto. Entonces el ministro cuestiona el observatorio y no cree en el observatorio y ahora defiende el observatorio y cuestiona su metodología.
Y agrega el señor Don Angelo, que dice muy claramente, me llamó un asesor del señor ministro y me preguntó cuál era el criterio de contabilización de las tentativas de rapiña y si éstas se sumaban a las rapiñas consumadas, a lo cual contesté que sí. El asesor en cuestión es una persona que carece de formación técnica en cualquier disciplina relacionada con la investigación cuantitativa. Creo que sus declaraciones, dijo, no fueron del todo felices. Si me preocupa un poco el hecho de que cualquier jerarca político haga apreciaciones sobre el grado de corrección o no de las conclusiones de una unidad técnica. Eso me preocupa porque entiendo que la esfera política y la técnica deben mantenerse rigurosamente separadas. Pero cuando esta separación no se cumple, entramos en un terreno resbaladizo. O sea, el señor Don Angelo del observatorio, por eso esa obsesión del ministro siempre en tratar de manejar la cifra a su entender, cuestionando a veces la metodología. Y vamos a estar atentos a ver qué es lo que va a introducir, porque lo peor que podemos hacer en esta instancia, señor presidente, es no reconocer el problema, tratando de dibujar cifras para poder esconderlo, y si se esconde, nunca se van a resolver. En este sentido, señor presidente, creo que ha sido más que suficiente muchas de los comentarios que hemos escuchado esta tarde como para no tener el respaldo del señor ministro de nuestra bancada. Después quedó una pregunta que yo cuando la leí no la entendí. No la entendí. Digo, ¿qué está preguntando el senador Bordaberry acá? Dice, ¿quién designó a la señora Laura Anzalone con el cargo de psicóloga en Dirección de Asuntos Sociales del Ministerio cuando fueron los motivos por los que renunció? Y hoy nos hemos enterado, señor presidente, del nepotismo más absoluto que generó el señor director, que también es Anzalone, que es el director de la unidad, que sabía que no era psicóloga y que la contrató como psicóloga y que cuando se descubrió, se fue. Horrible. Señor ministro, ¿no está enterado de esto? 7 años y no sabía. Y después dice y pregunta, otra pregunta que hizo el señor Bordaberry, que yo no entendía por dónde iba. Y decía, ¿considera el ministro que existen fuertes complicidades institucionales y en los espacios del poder, en el crecimiento del delito que hoy existen en el Uruguay? Y decía, ¿pero dónde apunta el senador? Y eran comentarios del senador Paternay. Ahora, el comentario es horrible, ¿no? Porque yo entiendo la reacción del señor ministro, la vimos hoy. Porque dijo, si el senador sabe esto, su deber es ir a denunciarlo a la justicia. Creo que fue impecable la respuesta del señor ministro. Pero no era el senador Bordaberry, era el señor Paternay. Pero miren lo que dice, que existen fuertes complicidades institucionales. Y estaba en el ministerio, en el observatorio, el senador Paternay, que existen fuertes complicidades institucionales y en los espacios de poder en el crecimiento del delito que hoy existe en el Uruguay. Qué cabecita, ¿no? Con razón se fue o lo sacaron del observatorio. Y después, señor presidente, vino otra pregunta que no entiendo, que tampoco entendía, porque el tema de los operativos de los helicópteros, venimos insistiendo hace mucho tiempo. A ver, estaba demorado. En la rendición de cuentas, señora presidente, nosotros hemos preguntado muchas veces, ¿por qué el ministerio no busca a alguien que ya sabe manejar los helicópteros, como hay ya instruidos en la Fuerza Aérea? Y se nos dijo, no, porque el manejo
militar del helicóptero es distinto al manejo policial del helicóptero. A mí me parecía que era mucho más barato darle una instrucción policial si había que cambiar en algo a quien ya sabía manejar un helicóptero de la Fuerza Aérea. No, pero lo podíamos pasar de la Fuerza Aérea a la policía. No. Y hemos demorado mucho tiempo en tener pilotos adiestrados. Yo el avión nunca lo entendí muy bien, pero el helicóptero yo estoy de acuerdo que tenemos que tener helicópteros. Lo que nunca entendí es por qué teníamos que tener nuestro propio. Y después pregunta el senador Bordaberry, a renglón seguido, dice, ¿qué funciones cumple el señor Leonardo Giaretto Rovira en el proyecto aéreo del Ministerio? Qué rara esta pregunta del senador Bordaberry. Y pregunta también, ¿él mismo tiene algún vínculo de parentesco de cualquier tipo con el ministro o el subsecretario? Me pareció escuchar que no. Y estuve esta tarde preguntando, averiguando, y yo la verdad es que no entiendo por qué no se dicen las cosas. Lo digo mirando directamente. Resulta que el señor Leonardo Giaretto Rovira es el hijo de la señora del señor subsecretario. ¿Por qué no dice eso? ¿No es? ¿No es o es? Me dice que no. Pero la información que nosotros hemos tenido es que es el hijastro. Entonces, ¿por qué no dice? Pues dice, es mi hijastro, que antes era el chofer del señor subsecretario y que después estudió para piloto y ahora tiene la instrucción para hacer helicóptero. Señor jefe del subsecretario, le Con pido mucho gusto le doy interrupción. una interrupción al señor subsecretario. Tiene la palabra el subsecretario Vázquez. Gracias, señora presidenta. El tema de los helicópteros lo vamos a contestar después, pero esta como es una alusión directa con respecto a Leonardo Giaretto, debo decir que no es hijo de mi esposa, que la madre de él fue una compañía mía hace 30 años atrás. Puede continuar el senador Heber. Perfecto, yo no me quiero meter en la intimidad, pero si tiene un vínculo de porque estuvo de alguna manera vinculado, ¿por qué no se dice? Porque se salen las sospechas, porque el ocultar genera suspicacias. ¿Por qué se oculta? ¿Por qué no se dijo eso? No es hijo. ¿Por qué obliga a que nosotros tengamos que preguntar algo incómodo? De preguntarle al señor subsecretario, ¿hay o no hay un parentesco? Ahora, ¿era necesario tener un piloto que antes era su chofer? Y tenemos en la Fuerza Aérea gente que está y que sabe manejar. Y nadie me puede decir a mí que es distinto manejar un helicóptero con un sentido militar que un sentido policial. Si ya sabe, y nos hemos demorado tantas veces, tantos meses, que ahora estamos esperando para tenerlos operativos a que termine su instrucción. El señor Leonardo Giaretto Rovira, que tiene una vinculación con el señor subsecretario, pero que no hay que ocultar, que hay que decirla, para que no haya sospechas y para que se pueda hablar claramente y transparentemente de los temas. Por eso, señor presidente, me parece importante señalarlo. Nosotros creemos que es necesario, y hemos presentado la tarde de hoy frente a unas preguntas del senador Bordaberry sobre el procesamiento de 2 funcionarios policiales que entienden necesario legislar sobre la legítima defensa policial. Nosotros creemos que hay que trabajar en eso y que tenemos que darle más amparo a la posibilidad de que pueda defenderse él y defender a la sociedad. Creo que está indefenso. Y para terminar, señora Presidente, sobre el tema del deporte. Mucho se ha hablado de la seguridad en el deporte, pero lo cierto es que acá yo esperaba que el ministro Viñera dijera, me equivoqué.
¿saben qué? Me equivoqué. Hubiera sido mucho más cercano a buscar una solución. Miren, lo empoderé a las barras bravas y me equivoqué. Los hice contratar a los clubes que contraten de seguridad a las barras bravas. No que contraten seguridad, que contrataran a las barras bravas. Y fue un gran error, y un error que está difícil de solucionar. El ministerio dio entradas, acá se negó, y por lo tanto a mi juicio se mintió el Senado cuando se dijo que se habían negado entradas, que no se habían entregado entradas, y están las versiones, y fue desmentido por el propio senador Bordaberry, de que fueron por parte del Ministerio Interior, en un partido de la selección, fueron dadas en forma gratuita a hinchas y barras de fútbol. Y después, señor presidente, la vergüenza de la tarde, que a mí no me gustó, señora presidente, que las respuestas sobre la esposa y legisladora del señor ministro, Susana Pereira, la contestara el señor subsecretario. No me gustó. Hubiera preferido que el señor ministro en segunda instancia algo dijo o aclaró, pero me parece que el país estaba pidiendo que el señor ministro contestara fuertemente, contundente y claramente el tema, que contestara claramente este tema. Las preguntas de por sí son horribles. Le pido una interrupción al señor ministro. Ya le doy, pero le voy a terminar de darle la pregunta. Las preguntas son horribles. ¿Les consta que su esposa y legisladora Susana Pereira mantiene vínculos con la barra de fútbol? El señor ministro dijo que era hincha de Peñarol. Pero todos sabemos que tiene contactos, y ella ha confesado que tiene contactos con el señor Jorgito Rivero, ¿o no? ¿Le consta que ha pedido concurra a votar por ella? ¿Lo confesó? Se leyeron reportajes, señora Presidente, hoy acá. Y el ministro no responde a esto. Fue un error, se equivocó, no va a volver a suceder. Que Corea consignas contra la policía, que fue mencionado en escuchas entre los barras, que pidió que se realicen gestiones ante autoridades para solucionar el problema de los buses de las barras bravas cuando viajaban fuera del país. No se contesta. Que ha hecho gestiones para que no se detengan a hinchas. Señora Presidente, es muy duro esto para escuchar hoy acá. Y no puede responder el señor subsecretario. Tiene que responder el señor ministro. Está pidiendo una interrupción. Ya le doy. Estoy terminando, señora Presidenta. No se me ponga ansiosa. No. Yo soy el dueño de la palabra. Claro, ya le doy. Me estoy dirigiendo a usted, no me estoy dirigiendo al señor ministro. Estoy diciendo que esto es grave, como para que no la conteste él personalmente. Él tendría que haber contestado él. Es decir, esto no es así. No, es hincha. Hasta hizo una broma de que es hincha de otro cuadro y que él tiene simpatía por otro cuadro. No es un tema de broma, señora Presidente y señor ministro. Es grave lo que se acaba de preguntar. Se tiene que desmentir contundentemente. ¿Cómo puede ser que una legisladora y señora del señor ministro esté en estas acciones? ¿O no dicen que las barras bravas tienen contacto con el narcotráfico? Nos está diciendo que tienen y que venden drogas y que matan por droga y que pegan tiros por droga. Y este tema lo toman como un tema baladín, que es un ataque menor. Díganlo si creen que es un ataque menor. Pero el país merece tener una respuesta del señor ministro clara y contundente, que diga que esto no es cierto. Porque si esto es cierto, es muy grave. Y le doy la interrupción al señor ministro.